Capítulo 101. Mientras tanto, Clark, quien presenció toda la batalla entre Robert y Diana, se rasca la cabeza. Honestamente, si Diana no hubiera sido quien hirió a Robert, Clark ya habría corrido. Pero al ver a Diana cargar a Robert a casa, la expresión de Clark se vuelve incómoda. Aparta la mirada, sin fijarse ya en ellos, luego mira a Kara, abre la boca ligeramente, pero no sabe qué decir. ¿Qué puede decir? ¿Que Diana llevó a Robert a casa? Eso sin duda molestaría a Kara. Al final, Clark permanece en silencio, sin mencionar el incidente ni prestarle más atención a Robert. Después de todo, Robert parece gravemente herido, así que déjenlo descansar. Clark se siente aliviado de nuevo, agradecido de no haber dejado que Kara lo siguiera. De lo contrario, el resultado sería impredecible. Por otro lado, tras traer a Robert a casa, Diana observa su ropa rasgada y sus heridas con costras, sabiendo que no puede dejarlo así de sucio, pero al ver a Robert profundamente dormido y con sus heridas curándose rápidamente, Diana no quiere despertarlo de ese estado. Está bien, aún no ha crecido, todavía es un niño, murmura Diana para sí misma después de un momento, aparentemente hablando más para tranquilizarse a sí misma que a cualquier otra persona. Pronto, Diana lleva al dormido Robert al baño, llena la bañera con agua caliente, se sonroja ligeramente y parece incómoda mientras le quita la ropa rota. Pero entonces exclama sorprendida. ¿Eh? ¿Una cola? Durante la batalla, Robert no usó su cola para luchar, ya que no habría sido una gran distracción contra un oponente como Diana. Así, la cola de Robert permaneció enrollada alrededor de su cintura, apenas perceptible incluso con la ropa rasgada. Después de todo, ni siquiera alguien tan experimentado con poderes sobrehumanos como Diana esperaría que Robert tuviera una cola enrollada alrededor de su cintura. Ahora, preparándose para lavar a Robert, Diana se asusta por su cola, pero rápidamente siente curiosidad por el apéndice esponjoso. Es mucho más bonita que la cola de ese gorila. Diana observa la cola de Robert y murmura. ¿Pero por qué tiene cola? ¿Es por eso que progresa tan rápido? ¿Acaso no es puramente humano? Sin embargo, no posee poder divino en su cuerpo. Aunque su fuerza y la magia ki divina oriental son algo similares, es solo un parecido. Así que probablemente no sea de ese linaje divino, y otros seres divinos no parecen tener habilidades similares. ¿Podría ser un extraterrestre? No es imposible, dado el vasto universo. Una trayectoria evolutiva ligeramente diferente que conduzca a una especie similar a la humana con cola no es extraña. Diana murmura y luego hace algo similar a Kara, empujando suavemente la cola de Robert con su dedo. La cola de Robert tiembla ligeramente, luego se relaja, salpicando agua por todas partes. Diana, sobresaltada, retira rápidamente la mano, mirando a Robert con una mezcla de sospecha y vergüenza, pensando que podría haber despertado, pero después de un rato, Diana se da cuenta de que Robert no ha despertado, asumiendo que fue solo un acto reflejo de la cola. Suspira aliviada, mira su ropa mojada y semitransparente y niega con la cabeza. Diana admite que estaba un poco nerviosa, pero aún así encuentra la cola de Robert, incluso cuando se mueve, bastante linda. Después de mediodía, Diana limpia cuidadosamente a Robert, cambia el agua, se quita la ropa mojada y disfruta de un baño. Robert, inconsciente, se pierde un momento potencialmente emocionante, pero probablemente no le importaría mucho aunque lo supiera, ¿verdad? Al día siguiente Robert despierta en la cama. Sus heridas no han sanado del todo, pero ya no representan una gran preocupación. Puede moverse con libertad y siente que su cuerpo y su ki han mejorado significativamente. Incluso su fuerza mental parece más plena, lo cual lo emociona. De hecho, la batalla es la mejor manera de mejorar. Robert aprieta el puño con entusiasmo, y entonces se da cuenta de que no lleva ropa. Hace una pausa, conjura un conjunto de ropa y mira a su alrededor. ¿Dónde estoy? ¿En casa de Diana? ¿Estás despierto? ¿Cómo va la lesión? ¿Me esforcé demasiado anoche? Diana entra al oír el ruido y le sonríe burlonamente a Robert. Te vestiste rápido. Pensaba comprarte ropa. Esa habilidad tuya es muy útil. Entonces, ¿me desnudaste? ¿Y me bañaste? Incluso Robert, que no suele ser muy sensible, mira a Diana con cierta incomodidad. ¿Quién más? Ríe Diana, mirando a Robert. ¿O planeabas ensuciarte en mi cama? No me da vergüenza, ¿por qué a ti sí? Pero no esperaba que fueras tímido. El estómago de Robert ruge, interrumpiendo su respuesta. Diana se ríe del sonido. Levántate. Preparé algo para comer, entonces no seré cortés. Los ojos de Robert se iluminaron, corriendo hacia el comedor, pero se detuvo, mirando los dos sándwiches y la leche caliente. ¿Esta es la comida?
¿Qué? ¿Tu especie alienígena no come sándwiches ni bebe leche caliente? Pregunta Diana, riendo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Viste mi cola cuando me desnudaste? Robert hace una pausa, asiente, comprendiendo, y se toca el estómago. Pero lo que no sabes es que mi especie come mucho. Esta poca comida no me alcanza ni para los huecos de mis dientes. ¿Hay algún lugar de encuentro o buffet de animales salvajes cerca? ¿Cómo que te desvestí? Diana pone los ojos en blanco, mirando los sándwiches y la leche, y luego dice en voz baja. Bien, te llevaré a comer algo rico. No hace falta buffet. ¿Cuánto puedes comer? Lástima que incluso haya calentado la leche, nom nom. Trago. Antes de que Diana termine, Robert devora los sándwiches y bebe la leche, mirándola expectante mientras espera el plato principal, capítulo 102. Al ver a Robert terminar rápidamente el sándwich y la leche caliente, Diana se queda atónita por un momento. Lo mira con escepticismo y le pregunta, ¿todavía puedes comer? ¿De verdad no estás lleno? Puedo comer. Robert asiente con entusiasmo, dándose una palmadita en el estómago. Sí, eso fue solo un aperitivo antes del plato principal, apenas me alcanzó para saciarme, entonces, ¿el sándwich y la leche caliente se deben comer antes o después de la comida? Robert. El sándwich es como un aperitivo antes de comer, y la leche caliente puede suavizar las cosas después de comer, pero tomarlo antes como aperitivo también funciona bien. Pronto, Diana, con cierto escepticismo, sale a comer con Robert. Como ya mencionó, no lo lleva a un buffet, sino a un restaurante bien decorado. Todos los propietarios de buffets en París están sinceramente agradecidos a Diana y desean que siga evitando los buffets con Robert. Sopa de pescado de Marsella, foie gras, langosta parisina, faisán al vino tinto, pollo al azafrán, patatas fritas de ternera, chuletas de cordero francesas, muslo de pato con patatas baby, pasta, ostras, panini, estofado de carne y verduras. Mientras Robert empieza a enumerar los platos del menú, Diana se da cuenta de que quizá subestimó su apetito. Sobre todo cuando Robert añade, pidamos uno de cada plato. Su carta no es muy extensa y hay un montón de postres. Pediré más si no es suficiente, uno de todo. Pedir más si no es suficiente. El camarero, manteniendo la compostura, nunca había oído semejante orden. Se volvió hacia Diana y preguntó con vacilación, señora. Pues un poco de todo, por favor. A pesar de la agitación interior, Diana responde con calma. De acuerdo, el camarero asiente con vacilación y luego indica a la cocina que comiencen los preparativos. Pronto, platos, postres y sopas llegan sin parar a la mesa, que Robert consume rápidamente. Al ver a Robert devorar la comida, Diana divaga. Se pregunta cómo sobrevive la especie alienígena de Robert. Si todos los miembros de su especie comen como él, ¿podrá su planeta producir suficiente alimento? ¿No lo agotarán? Sin saber de los pensamientos de Diana, Robert encuentra cada plato en el restaurante un poco pequeño en porciones y no muy rico en variedad, pensando que un buffet hubiera sido más económico, pero ya que está allí, Robert decide pedir más pan y otros platos principales para saciarse. Diana. Realmente fui descuidada. Al ver a Robert pedir más platos principales, una idea pasa por la mente de Diana. Al cabo de un rato, entre el personal atónito, Diana paga la cuenta y se va del restaurante con Robert. Menos mal que Diana tiene algo. De lo contrario, la presión financiera de alimentar a Robert sería bastante considerable. Busquemos un lugar para seguir luchando. Tras una comida satisfactoria, Robert vuelve a retar a Diana a una pelea. ¿Ya se te curó la herida? Diana mira a Robert con escepticismo. No del todo, pero moverme un poco no debería ser un problema. Robert, con ganas de luchar, siente que su espíritu de lucha se reaviva. Está bien, pero no te la juegues como ayer. Diana, sintiendo el espíritu de lucha de Robert, se deja llevar y finalmente acepta un entrenamiento ligero en una zona apartada. Después de un largo rato, Robert, visiblemente exhausto, se detiene para recuperar el aliento, mientras Diana se estira contenta, pensando que una pelea diaria como esta no es tan mala. ¿Estás seguro de que no te has recuperado del todo? Siento que te has vuelto más fuerte. Diana, con su espíritu de lucha menguando, mira a Robert con curiosidad. Claro, aún no me he recuperado del todo. De lo contrario, podría haberte obligado a usar más de tu poder, incluso esa fuerza oculta. Robert asiente con orgullo, sin conocer los límites de Diana, pero suponiendo que unas cuantas mejoras más como esta podrían impulsarla a usar el poder divino que mostró la última vez. Eso es poder divino. Soy hija de Zeus, rey de los dioses olímpicos, e Hipólita, reina de las Amazonas.
La sangre de un dios fluye por mis venas, lo que me permite ejercer el poderoso poder de Zeus. Diana se sienta junto a Robert, compartiendo su linaje. Nací en Themyscira y soy mayor de lo que crees. ¿Es solo que mi sangre divina me impide envejecer un semidios? Así que ese poder es divino, con razón. A Robert no le preocupa la edad de Diana, pero sí el poder divino y los dioses. He oído hablar de Zeus, ¿no es el de las historias de la mitología de Atenea? Los mitos griegos son muy conocidos, así que es normal que hayas oído hablar de ellos. ¿Pero también te interesa la diosa de la sabiduría? A veces, lo que se oye en los mitos no es necesariamente cierto. Diana mira a Robert con los ojos entrecerrados y habla en voz baja. Robert presiente un peligro fugaz, observando a su alrededor, pero sin encontrar una tercera presencia, antes de volverse hacia Diana con anticipación. Entonces, ¿hay algún santo cerca de Atenea? ¿Son fuertes? ¿Santos? ¿Fuertes? Diana hace una pausa, confundida. ¿Qué son esos? Atenea no tiene ningún santo cerca. ¿Dónde oíste eso? ¿No hay santos, eh? Robert parece decepcionado, deseando que existan santos en un mundo con talismanes de las aventuras de Jackie-chan y deidades griegas. Parece que esperaba demasiado. ¿Dónde oíste esos rumores? Diana, al notar que Robert no estaba pendiente de Atena, no reaccionó mucho y cambió de tema con naturalidad. ¿Y tú? ¿Puedes contarnos tu historia? Oh, soy un Saiyajin, una raza naturalmente combativa. Hace 16 años, aterricé en la Tierra desde una nave espacial y mi familia me adoptó. Robert asiente, hablando brevemente sobre los Saiyajin. Capítulo 103. ¿Saiyajin? ¿También combativos? ¿Los miembros de su raza luchan entre sí? ¿Y son todos unos grandes comedores? ¿Cuántos son? ¿No agotarán un planeta? Diana siente una clara curiosidad por la raza Saiyajin y le pregunta constantemente a Robert. Después de todo, los extraterrestres en la Tierra son raros, especialmente en la era en la que las deidades estaban activas y la mayor atención se centraba en los asuntos internos de la Tierra. Incluso los dioses nativos tuvieron poco contacto con extraterrestres antes de abandonar la Tierra, y muchos no se encontraron con tantos como la familia Kent. El conocimiento de Diana sobre los extraterrestres proviene principalmente de registros mitológicos, por lo que siente mucha curiosidad por las razas alienígenas. Debería ser el único Saiyan en este universo, responde Robert suavemente después de pensar un momento en las preguntas de Diana. Lo siento. Diana mira a Robert con aire de disculpa y rápidamente cambia de tema. ¿Tienes hambre otra vez? ¿Deberíamos ir a comer algo? No hace falta, te enseñaré mis habilidades culinarias. Robert sonríe y desaparece en el acto. Aunque percibe que la fauna de París no es tan diversa como la de Estados Unidos, detecta la presencia de jabalíes y decide enseñarle a Diana lo que son las auténticas delicias. Pronto, Robert prepara un delicioso cerdo asado con ki, asombrando a Diana, una semidios con poca necesidad de comida. Sin embargo, ante la mirada expectante de Robert y el tentador aroma, ella lo prueba. ¿Cómo hiciste esto? Magia ki. Diana se sorprende rápidamente. Bien, cuando regresemos, puedes estudiar ese libro sobre magia ki. ¿No dijiste que tu investigación no fue lo suficientemente exhaustiva? Sí, esto también es un uso del ki, murmura Robert mientras disfruta de la comida. Diana, al ver a Robert comer, sonríe levemente. Aunque Robert no lo dice, ella adivina su lema. Solo la batalla y la comida gourmet merecen ser apreciadas. Diana, habiendo abandonado Themyscira hace casi un siglo, ha visto a varios humanos, pero ninguno tan puramente combativo y afín a ella como Robert. Tras una cena completa, Robert y Diana regresan a casa, donde Diana saca un libro de aspecto antiguo. Contiene fragmentos de leyendas divinas orientales y, aún más importante, los orígenes y las aplicaciones derivadas de la magia ki. El libro no mejorará rápidamente las habilidades de combate de Robert, pero profundizará su comprensión del ki. Así, Robert se queda en casa de Diana, lucha a diario, disfruta de las comidas cuando está cansado y estudia el libro sobre magia ki, llevando una vida cómoda, a pesar de las nuevas lesiones que sufre cada día, que le impiden estar en su mejor momento. Robert siente claramente que su fuerza mejora poco a poco, aunque no tan rápidamente como después de ser gravemente herido por Diana la primera vez.
Diana está bastante satisfecha con este estilo de vida, ya que no se ha comunicado con un verdadero par durante casi 100 años, y mucho menos con alguien con ricas habilidades de combate como Robert, que trae sorpresas diarias. Sin embargo, mientras el dúo de Robert y Diana disfruta de su tiempo, lo que hace que Robert se muestre reacio a regresar a casa, Clark está teniendo momentos más difíciles, cubriendo a Robert con Selina y lidiando con Kara. Después de todo, la misión de Robert con los talismanes se suponía que sería un viaje rápido, no de varios días. No solo Kara, sino también Marta y otros preguntan. Al principio, Clark logra manejarlo, pero finalmente no puede soportarlo y contacta a Robert. ¿Cuándo volverás exactamente? ¿No piensas volver? Clark admite que su tono es un poco duro, pero la presión no debería recaer solo sobre él, incluso siendo hermano de Robert. Mis heridas no han sanado del todo, murmura Robert en respuesta al contacto de Clark, habiendo sido herido nuevamente por Diana, aunque sanando rápidamente. ¿Crees que no puedo ver tus heridas? Te lo diré así. Si no regresas, traeré a Kara a buscarte, amenaza Clark a Robert, irritado. ¿Traer a Kara para qué? Robert hace una pausa. ¿Le interesa luchar para mejorar su fuerza? ¿Por qué de repente le interesa? Pero su fuerza actual parece adecuada para luchar juntos. Clark se queda sin palabras ante la respuesta de Robert, sin saber qué decir. Robert, pronto me voy a casa para el cumpleaños de mi maestra Antíope, que coincide con nuestro festival de caza de Temiscira. ¿Quieres venir conmigo? Diana, al notar el silencio de Clark, se acerca a Robert con la invitación. ¿Eh? ¡Qué casualidad! Robert hace una pausa y luego sonríe. Mi hermano me contactó para decirme que regresara pronto después de terminar mis tareas. Así que, contáctame cuando regreses y te buscaré de nuevo, HM. Claro, solo tienes 16 años y necesitas ir a la escuela. Bien, intercambiemos información de contacto. No hace falta que me busques entre el Louvre y el templo de Atenea como la última vez. Diana se da cuenta, después de pasar días juntos, de que casi se olvida de que Robert sigue creciendo. Así, el mundo del dúo se ve alterado, aliviando a Clark. Sin embargo, Robert no planea regresar de inmediato, alegando que sus heridas no han sanado y con la intención de tomarse su tiempo para recuperarse por completo, evitando levantar sospechas con Kara y Marta. Clark acepta a regañadientes, al menos sabiendo que Robert regresa, lo que alivia la presión con Kara y Marta. Tras una emotiva cena de despedida, Robert y Diana se separan sin más enfrentamientos. De lo contrario, a menos que Clark volviera a buscar a Robert, no podría irse. Capítulo 104. ¿Qué camino debo tomar? Tras partir, Robert consulta el mapa. La última vez, fue al Ártico, para experimentar la belleza natural del hielo y la nieve. Esta vez, quiere explorar el encanto del desierto, tras haber visto tornados, pero no tormentas de arena. Robert teoriza que diferentes entornos naturales podrían inspirarlo, mejorando su comprensión del ki, ya que este existe en todas las cosas. Aunque no mejore inmediatamente sus habilidades de combate, le sienta una base sólida. Mientras Robert se dirige hacia el desierto, una base remota de una organización extremista en el desierto confina al infame playboy Tony Stark, presidente de Industrias Stark, un importante traficante de armas mundial y uno de los individuos más ricos del mundo. Desafortunadamente, Tony Stark se encuentra en un estado lamentable, capturado por la organización mientras vendía armas en Oriente Medio. Irónicamente, el arma que lo hirió fue fabricada por su propia empresa. En ese ataque, un fragmento de metralla impactó en el pecho de Tony, poniendo en peligro su vida. Con la ayuda del físico Jensen, también cautivo, Tony construyó un reactor de arco en un entorno hostil para evitar que la metralla le alcanzara el corazón, salvándole así la vida. A continuación, Tony se enfrenta al desafío de escapar de los disparos del grupo extremista. Finalmente, Tony planea crear una armadura como arma, capaz de resistir disparos y contraatacar a los extremistas. Dada la limitada educación de estos, Tony los engaña fácilmente afirmando que construye armas para ellos. Mientras tanto, el progreso de Robert a través del desierto no es rápido, sino que coincide con la velocidad del vehículo, ya que el entorno desértico no afecta significativamente su velocidad. Parece que el sol pega fuerte y no hay viento. Me pregunto si me encontraré con una tormenta de arena. Robert observa el vasto desierto, murmurando. A medida que su fuerza mejora, Robert desarrolla nuevas habilidades, incluida una visión y una audición mejoradas, aunque no despierta ninguna visión de rayos X peculiar, pero su rango sensorial se ha ampliado. La técnica de transformación se despertó sola, como resultado de que mi fuerza alcanzara cierto nivel.
La telequinesis vino con mi mayor fuerza mental. ¿Significa esto que adquiriré habilidades no típicas de los Saiyajin a medida que mi poder de combate o ciertas habilidades mejoren? ¿Es este el potencial máximo que otorga el dragón? Entonces debería esforzarme por mejorar en todas las áreas. Ahora que mi vista y audición están mejorando, estaré a punto de adquirir habilidades similares a la visión lejana y el super oído de Piccolo. ¿Podría crear objetos de la nada como Piccolo? Ah, la ropa de la transformación técnicamente cuenta como creación de objetos. ¿Puedo regenerar extremidades? Mis habilidades curativas anteriores no incluían la regeneración de extremidades. Aquella vez que perdí el brazo, me recuperé con una semilla Senzu, ¿eh? Mientras reflexionaba, Roberto oye de repente unos ruidos débiles y caóticos. Mira hacia la fuente, percibiendo múltiples presencias. Cerca de allí, varios hombres armados se pelean por una bolsa de comida. Una mujer se aferra desesperadamente a ella, llorando y negándose a soltarla a pesar de la amenaza de las armas. Es la última bolsa de comida para su familia, y perderla significaría la muerte en tiempos y entornos tan duros. Piérdete. Idiota despistado. Uno de los pistoleros, furioso con la mujer, la tira al suelo de una patada y le apunta con el arma, apretando el gatillo. Estallido. Sálvala, Robert. La voz ansiosa de Clark resuena en la mente de Robert, justo cuando presencia la escena. Zas. En un instante, Robert aparece frente a la mujer, atrapando la bala con expresión estoica. ¿Qué demonios? La repentina aparición de Robert sobresalta a los hombres armados, quienes le apuntan con sus armas y le preguntan, ¿quién eres? Clic. Robert dispara la bala, dejando atónitos a los pistoleros. Se recuperan rápidamente y disparan sin cesar contra Robert. Zas. 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 Las manos de Robert se mueven confusas, atrapando cada bala y luego las devuelve, impactando con precisión y penetrando las cabezas de los pistoleros. Caen sin vida, con la sangre acumulándose a su alrededor. Gritos de asesino. Monstruo. Diablo. Llenan el aire mientras los transeúntes huyen aterrorizados. Robert se gira hacia la mujer, pero antes de que pueda hablar, ella grita de miedo, agarra la bolsa de comida y corre hacia una casa, cerrando la puerta de golpe. ¿Estás bien, Robert? Pregunta Clark preocupado al ver el silencio de Robert. Estoy bien. ¿Puedo atrapar balas? ¿Qué podría pasarme? Robert suelta las balas restantes, mirando a los pistoleros muertos. Pero pensé en eliminarlos, Clark. No te opondrías, ¿verdad? Clark duda, inseguro. Clark, recuerda que dije que salvaría a quienes me agradan, ayudaría a quienes tú quieras que ayude y eliminaría a quienes se opongan. Robert se encoge de hombros, sonriendo. Matar a estos tipos quizá no mejore la vida de la gente aquí, pero al menos no la empeorará. Quizás disfruten de unos días de paz. Considéralo como una forma de ayudarlos de tu parte, tienes tus principios. Algunas cosas las puedes decidir tú mismo, no interferiré. Clark suspira tras una pausa. Pero recuerda, no mates a inocentes. No te preocupes, es difícil encontrar a un inocente entre estos tipos. Robert sonríe, levantando ligeramente las comisuras de los labios. Capítulo 105. La figura de Robert desapareció en un instante, y ninguna de las puertas herméticamente cerradas se atrevió a abrirse para controlar la conmoción exterior. Para la gente común, las armas de fuego son aterradoras, pero una persona capaz de atrapar balas en la mano y lanzarlas de vuelta para matar a otros es aún más aterradora. Esto ha trastocado por completo su comprensión. Pronto, Robert apareció en otro punto de encuentro en el desierto, a varios kilómetros de distancia. La situación era prácticamente idéntica a la anterior. Gente portando armas y saqueando diversos objetos con sonrisas deslumbrantes. Sin embargo, la gente parecía aún más aturdida, como si se hubieran acostumbrado a esta forma de vida, sin mostrar intención de resistirse. Robert también comprendió, a grandes rasgos, por qué Clark había aceptado su propuesta de eliminarlos de raíz. Clark probablemente consideraba que tal opresión era algo común entre ellos, llegando incluso a convertirse en una norma normal y esperada. Aunque matar a estas personas no resolvería el problema por completo, como había dicho Robert, podría permitir a los residentes cercanos vivir en paz durante unos días, esperando que el próximo grupo de extremistas continúe con su opresión. Ante esta situación, Robert no se molestó en hablar mucho y comenzó a matar directamente. En un instante, grupos de extremistas yacían muertos a manos de Robert, sin que éste diera señales de detenerse. En serio, mataba a cada paso, sin dejar rastro a miles de kilómetros. Jefe, algo anda mal.
No podemos contactar con muchos de los nuestros. A medida que Robert mataba a más gente, la organización extremista finalmente percibió que algo andaba mal, pues cada vez más miembros perdían contacto. Si faltaran uno o dos, seguiría siendo normal. Después de todo, vivían al límite, y muchos eran codiciosos, posiblemente huyendo tras saquear algo importante. Claro que algunos podrían estar demasiado ocupados, oprimiendo a otros y temporalmente inaccesibles. Pero ahora, con las desapariciones generalizadas, incluso los miembros más tontos de la organización extremista se dieron cuenta de que algo andaba mal, ya que nunca se habían encontrado con una situación así antes. ¿Serán refuerzos de Tony Stark? No, no hay ruido afuera, no parecen refuerzos, murmuró el líder con duda, mirando hacia la profunda cueva donde Tony Stark estaba retenido. Jefe, ¿es posible que se trate de algún arma de alta tecnología que ataca a nuestros hombres sin que nos demos cuenta? Un destello de preocupación brilló en los ojos del subordinado mientras preguntaba con cautela. ¿Deberíamos preguntarle a Tony Stark si sabe algo? Bien. Pregúntale y saca todas nuestras armas. ¿Qué importa si es un arma de alta tecnología? Ninguna tecnología de punta puede contra una potencia de fuego absoluta. Los ojos del líder brillaron con determinación mientras daba órdenes rápidamente. El líder sabía que esto podría ser un obstáculo importante para él, pero si podía superarlo, no solo podría obtener armas fabricadas por Tony Stark, sino que su base también podría volverse aún más fuerte, pero si no podían superarlo, el único camino que les quedaba sería la destrucción. Ya fuera convertirse en modelo en un club de lujo o dedicarse a trabajos forzados, el éxito o el fracaso dependían de ese momento. El líder no se arrepentiría de su decisión actual. Siempre había vivido al límite. Si no hubiera querido arriesgarse, habría actuado cuando alguien lo contactó para matar a Tony Stark. Ahora, era solo para ganar más. Mientras tanto, en lo profundo de la cueva donde los extremistas lo retenían, Tony Stark, con la ayuda de Jensen, casi había completado la armadura que imaginaba, faltando solo el paso de activación final. Pero justo en ese momento, los extremistas llegaron a preguntar sobre armas de alta tecnología. Abran la puerta. Ábranla. La voz furiosa de los extremistas resonó afuera, mientras Tony Stark miraba la puerta desde atrás y respiraba hondo con Jensen para mantener la calma. No te preocupes, he reforzado y sellado esta puerta. Aunque los materiales son limitados, necesitarán mucha potencia de fuego para forzarla, y actualmente solo cuentan con las armas más básicas. Tony Stark tranquilizó a Jensen en voz baja. Además, hemos equipado la puerta con explosivos. Si usan gran potencia de fuego para forzarla, cosecharán lo que siembran. Esto nos dará tiempo suficiente para completar los últimos pasos. Vamos, Jensen, ayúdame a ponerme la armadura y a iniciar el programa. Bang. 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 Tony Stark no había terminado de hablar cuando se oyeron disparos afuera, seguidos de pasos que se alejaban. Al ver que la puerta permanecía cerrada, Jensen suspiró aliviado, luego dio un paso adelante para ayudar a Tony Stark a ponerse la armadura y comenzó nerviosamente el proceso de activación. Al mismo tiempo, Robert llegó a las afueras de la base. Arqueó una ceja al ver a extremistas armados y tanques, y rió entre dientes. Parece que me han descubierto, pero no es ningún desafío, ni siquiera comparado con el ejército de la cinta roja. ¿Quién anda ahí? Los extremistas de la patrulla pronto localizaron a Robert, apuntando con sus armas y preguntando con voz grave. Con un boom. Robert desató casualmente una explosión de ki, iniciando su alboroto sin precedentes. ¿Cómo es posible? ¿Un humano? ¡No! Esto debe ser tecnología punta. Un robot de combate. Ningún humano podría ser tan poderoso. El líder, al ver a Robert lanzar ráfagas de ki sin esfuerzo, expresó su asombro y luego apretó los dientes. Preparen los tanques. Preparen los lanzacohetes y las ametralladoras Gatling. Aunque sea un robot de combate, no creo que sea invulnerable. Boom. Dada. Boom. Pronto, tanques, lanzacohetes y ametralladoras Gatling desataron una furiosa descarga. Al observar las nubes de polvo resultantes, los ojos del líder parpadearon con dudas y murmuró. Tuvimos éxito. Zumbido. Entonces, una ráfaga de viento apartó el polvo, revelando a un Robert ileso, quien comentó satisfactoriamente. El escudo de energía funciona bastante bien. Mientras Robert hablaba, desató oleadas tras oleadas de explosiones de ki, causando explosiones por doquier. Tanques y hombres fueron aniquilados bajo su ataque. El líder, que ni siquiera se había enfrentado directamente a Robert, fue asesinado por una explosión de ki, muriendo igual que sus subordinados.
Si hubiera sabido cómo murió, probablemente se habría indignado. Todavía queda algo de energía por ahí, vamos a ocuparnos de ello, ¿eh? La mirada de Robert se desvió hacia una cueva lejana, justo cuando oyó una explosión desde dentro. Auge. Resultó que, tras no poder abrir la puerta con sus armas, los extremistas regresaron con un lanzacohetes y lo dispararon contra la puerta. Esto activó la bomba que Tony Stark había colocado, provocando una serie de explosiones. Necesitamos más tiempo, te compraré uno. Al ver que el programa de activación seguía cargándose, Jinsen se mordió el labio y salió corriendo, recogiendo una metralleta que se le había caído. En lugar de disparar a los extremistas que huían, disparó al aire mientras los perseguía, pero pronto, Jinsen se detuvo al ver a los extremistas que iban delante, atravesados por un láser y cayendo al suelo. Entonces, un joven de pelo erizado lo miró sorprendido. ¿Eh? Parece que me equivoqué antes. Sí que hay una persona inocente aquí. Pero el que está detrás no parece tan inocente. Más capítulo 106. ¿Tú, quién eres? Jinsen miró a Robert algo desconcertado, sin entender bien de qué hablaba. Sin embargo, Robert no respondió a la pregunta de Jinsen, el inocente, sino que se concentró en la parte profunda de la cueva que se encontraba detrás de él. Robert sintió allí una energía compleja que contenía un toque de muerte, similar al último aliento de los guerreros animales. Mientras tanto, Robert escuchó el sonido de algo pesado acercándose con pasos pum. 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 ¿Un robot? Robert pronto vio aparecer ante él una silueta de 2 metros de altura, un robot algo rudimentario. Robert estaba bastante familiarizado con los mechas, considerándolos un amor entre hombres. ¿A qué hombre no le gustan los mechas? Por no hablar de mechas populares como el Lightbringer, el Dragon Fighter o incluso el Gundam de los primeros juegos de Dragon Ball, aunque esos mechs eran mucho más poderosos que el rudimentario que tenía delante, Robert todavía estaba interesado porque sentía un poder peculiar dentro del mech. Oye. Jinsen, ¿estás bien? La voz de Tony Stark provenía del interior del robot, mientras levantaba el brazo amenazadoramente hacia Robert. Ese tipo de ahí, mejor aléjate de Jinsen. Tony Stark no sabía quién era Robert. Al ver los cadáveres de los extremistas, pensó que Jinsen los había matado, sobre todo después de verlos salir corriendo con un arma, seguido de disparos y el rugido de Jinsen resonando. Así, Tony Stark pensó que Robert era uno de los extremistas. Quería alejarlo para proteger a Jinsen de él. No había opción. Aunque Tony Stark había construido este mecha, su sistema de armas era lamentablemente débil. En un entorno tan rudimentario, Tony Stark se devanó los sesos para equiparlo solo con 2 lanzallamas y un misil, pero todas eran armas de daño de área. Si Tony Stark hubiera podido equipar el mecha con una ametralladora o algo similar, habría disparado sin dudarlo, sin permitir que su salvador y amigo Jinsen se sintiera amenazado en lo más mínimo. Entonces, ¿están todos juntos? Parece que lo entendí mal. Robert miró a Jinsen con cierta sorpresa y luego negó con la cabeza con cierto arrepentimiento. ¿Qué? Jinsen y Tony Stark miraron a Robert algo confundidos, sin entender su significado. Con un swoosh. En ese momento, Robert desapareció de su vista. Rugido. Al instante siguiente, Tony Stark sintió un fuerte impacto en su robot, y salió volando por los aires. Estallido. Tony Stark, junto con el robot, se estrelló con fuerza contra el suelo, algo aturdido. No entendía bien cómo había salido volando, si algo lo había golpeado, pues ni siquiera lo vio, y una clara marca de puño apareció en el pecho de su robot. Sin la ayuda de la IA, la velocidad de reacción de Tony Stark podría ser un poco más rápida que el promedio, pero ver la velocidad de Robert era casi imposible. Corten. ¿Eso es todo? ¿No es impresionante? Parece que no solo tiene una apariencia rudimentaria, sino que realmente lo es. Robert estaba junto a Tony Stark. No había ejercido mucha fuerza, pero el mecha salió volando, y su defensa parecía deficiente. Un golpe leve dejó una marca en el mecha. Con un poco más de fuerza podría haberlo perforado. ¿Qué? Tony Stark escuchó la voz de Robert, recuperó el sentido y maldijo en voz baja, sin apenas tiempo para pensar antes de levantar los lanzallamas del mecha hacia Robert, disparando 2 llamas para intentar empujarlo hacia atrás. ¿Eh? ¿Estás con Hydra? ¿Por qué no usas armas láser? Robert, frente a las llamas, levantó una ceja. Su energía estalló, formando una barrera, y se acercó a Tony Stark, que forcejeaba. ¡Bang!
Tony Stark, al ver a Robert ileso, sintió que su visión del mundo se desmoronaba, pero aún así, instintivamente, lanzó un puñetazo contra Robert, solo para observar con incredulidad cómo Robert atrapaba el enorme brazo mecánico, sin moverse ni un centímetro. Trague saliva. Tony Stark y Jensen, que estaban cerca, tragaron saliva con nerviosismo. Tony Stark forcejeó, pero Robert agarró el brazo del robot con una fuerza inquebrantable por mucho que se moviera. Crack. Crack. Robert ignoró al forcejeante Tony Stark y, bajo su mirada algo horrorizada, comenzó a desmantelar el robot pieza por pieza. Sí, desmantelando a mano. Desmantelando un mecha con la piel al descubierto. El material a prueba de balas del robot era tan frágil como el papel en las manos de Robert, lo que desmontó rápidamente los lanzallamas y provocó que un pequeño misil explotara en su palma, protegido por una bola de energía, sin causar daños externos. Esta escena desconcertó aún más a Tony Stark y Jensen. Pronto, un aturdido Tony Stark apareció ante Robert, su mech completamente esparcido en el suelo, sin una sola pieza intacta visible. Qué extraño, este dispositivo te mantiene con vida, como una especie de energía. ¿Es un nuevo invento de Hydra? Robert miró el brillante reactor de arco en el pecho de Tony Stark y preguntó en voz baja. Espera. No somos Hydra. Maldita sea. Hydra fue destruida hace mucho tiempo, ¿verdad? Malentendido. No estamos con Hydra, ni con esta organización. Al oír las palabras de Robert, Tony Stark intervino rápidamente. Al darse cuenta de que podría haber malinterpretado la identidad de Robert, si esta organización desmantelada tuviera un monstruo como Robert, tendrían que buscarlo para obtener armas. Este monstruo era el arma más aterradora. Puede que no lo sea, puedo creerlo, su energía es muy pura, pero tú no. Robert levantó una ceja, miró a Jensen y dijo en voz baja. Estamos juntos, ambos fuimos capturados por esta organización. Mira, él es el genio científico y multimillonario de fama mundial, no una hidra. Al oír las palabras de Robert, Jensen, recuperando la compostura, corrió al lado de Tony Stark, explicándole con ansiedad. Fue un malentendido. Tú creías que él estaba con la organización, y él creía que tú también. Todo un malentendido. Capítulo 107. Robert, lo he comprobado. Este hombre es Tony Stark, presidente de Industrias Stark. Fue secuestrado recientemente e incluso salió en las noticias, así que el inocente no es solo la persona a su lado, sino él también. La voz de Clark resonó en la mente de Robert. ¿De verdad? Robert asintió, comprensivo, y luego se encogió de hombros. Bueno, ahora da igual. De todas formas, no vivirá mucho. Voy a comprobar si se escapó algún pez de la red. Al escuchar a Clark hablar, Robert no continuó con sus acciones, aunque permaneció bastante interesado en el reactor de arco de pecho de Tony Stark. Espera. En ese momento, Jensen llamó a Robert, con cierta vacilación. ¿Cómo que no vivirá mucho? Tony está sano y salvo, ¿verdad? No sé cómo fabricó este dispositivo de energía, pero su energía se ha visto erosionada por él, mostrando signos de un rápido declive. Eso significa que alguna energía o sustancia de este dispositivo ya está dañando su cuerpo, y rápidamente, Robert sintió que Jensen tenía un aura positiva, siendo un inocente excepcional aquí, así que ofreció una breve explicación. Paladio. Las pupilas de Tony Stark se contrajeron, comprendiendo rápidamente. Luego, tocándose el reactor de arco en el pecho, susurró y miró a Robert. Si no me hubieras contado esto, podría haber. Tony Stark miró hacia arriba, con la intención de decir algo, pero descubrió que Robert ya había desaparecido. ¿Dónde está? Tony Stark se quedó allí, algo aturdido. Probablemente se fueron, ¿no? Parece que ya estamos a salvo. Jensen, al ver la partida de Robert, suspiró aliviado. Eso no es necesariamente bueno. Aunque nos perdonó, mi mecha fue desmantelado y perdimos nuestros medios de defensa. Si aún quedan miembros de la organización extremista aquí, estamos en peligro. Tony Stark recobró el sentido, mirando su mecha, cuidadosamente construido y destrozado en el suelo, con la boca crispada. Si de verdad sobrevivo a esto, construiré un robot aún más poderoso. Uno que pueda derrotar a ese tipo. ¿En serio? Jensen, al recordar la actuación de Robert, dudó, pero entonces recordó algo y su expresión se tornó seria. No, no puedes construir otro mecha. Hay que quitarte el reactor de arco del pecho y extraer la metralla, o no vivirás mucho. Deberíamos agradecerle la advertencia, pero, por desgracia, no dejó su nombre. Resolveré estos problemas. Recuerdo su apariencia. Mientras sobreviva, todo tiene solución. Tony Stark tocó el reactor arc con voz firme.
Pero debería agradecerte más. Me salvaste 2 veces, una al borde de la muerte y justo ahora. Una vez que sobrevivamos, espera. Interrumpió Jinsen rápidamente. Tony, he visto películas. Si dices algo así, significa que uno de nosotros no saldrá de aquí. El humor de Tony Stark, que apenas estaba entrando en ritmo, se vio interrumpido de nuevo. No es alguien que diga gracias fácilmente. Tomemos algunas armas y revisemos el exterior. Jinsen negó con la cabeza, cogiendo una metralleta. Yo iré primero. Síganme. Clic. Al recobrar el sentido, Tony Stark agarró el hombro de Jinsen y dijo con seriedad. ¡No! Juntos. Rápidamente, Tony Stark y Jinsen se asomaron con cautela al exterior de la cueva, queriendo ver si aún quedaban miembros de la organización extremista. Vieron devastación por todas partes, ni un solo cuerpo intacto visible, y varios cráteres dejados por explosiones. Trague saliva. Tony Stark y Jinsen tragaron saliva con nerviosismo. La voz de Jinsen temblaba. No me digas que hizo todo esto solo, sospecho que no es humano. Dijo Tony Stark con cierta vacilación. ¿Podría ser algún tipo de dios o demonio, enviado a recoger las almas de esta gente? Jinsen encogió el cuello, sintiendo un escalofrío, y preguntó con cautela. ¡No! No hay dioses ni demonios en el mundo. Debe poseer alguna tecnología que desconozco. Quizás sea un cyborg o haya sufrido alguna modificación biotecnológica, pero definitivamente no es un humano puro. Tony Stark negó con la cabeza, con voz firme. Pero para nosotros, esto también es bueno. Al menos podemos irnos sanos y salvos, vamos. Zas. Mientras Tony Stark hablaba, se oyó el sonido de un helicóptero desde el cielo. Tony Stark, reconociendo la insignia del helicóptero, saludó con entusiasmo y, temiendo que el helicóptero no lo oyera, incluso disparó la metralleta al aire como señal. El helicóptero no estaba tripulado por nadie más que el amigo militar de Tony Stark, el coronel Rhodes. Rhodes había estado bajo una enorme presión desde la pérdida de Tony Stark, no solo por parte del ejército y otros sectores, sino también por su propia carga psicológica. Después de todo, Tony Stark estaba bajo su cuidado cuando ocurrió el incidente. Si al final no lo encontraban, Rhodes no sabía qué hacer. Rápidamente, Tony Stark y Jinsen subieron al helicóptero. Tony Stark presentó a Jinsen y a su ayudante, y luego comenzó a preguntar sobre la situación. No sabemos qué pasó. Detectamos un tiroteo considerable aquí y vinimos a investigar. Casualmente los encontramos aquí. ¿Qué pasó con esos extremistas? ¿Qué causó tal conmoción? Preguntó el coronel Rhodes, frunciendo el ceño. Nos encontramos con un monstruo, posiblemente un cyborg o alguien como el Capitán América. Aniquiló este lugar él solo, dijo Tony Stark con seriedad, sacudiendo la cabeza. ¿En serio? El coronel Rhodes miró a Tony Stark con los ojos como platos. Al ver su expresión, agarró rápidamente el comunicador. Hay que informar de esto de inmediato. Capítulo 108. No se apresuren, déjenme investigar a esta persona primero. Sin embargo, justo cuando el coronel Rhodes estaba a punto de contactar a sus superiores, Tony Stark le tomó la mano y negó con la cabeza con seriedad. Después de todo, mi sistema de información es mucho más efectivo que el del ejército. Tonterías. Has pirateado el sistema militar incontables veces. Si no fuera por tu estatus especial, ya te habrían sometido a un juicio marcial. El coronel Rhodes suspiró con impotencia, apagó el dispositivo de comunicación y miró a Tony Stark. Además, los altos mandos te lo han advertido. Deja de implantar puertas traseras en los sistemas que les vendes. Puedo hackear sin puertas traseras. Dijo Tony Stark con cierto orgullo. La boca del coronel Rhodes se torció levemente, pero se sintió algo aliviado. El familiar Tony Stark estaba de regreso, por lo que ya no tenía que preocuparse por la presión. En cuanto al monstruo que mencionó Tony Stark, deja que Tony investigue. Quizás eso le distraiga de este secuestro. Y sobre monstruos, no es como si no hubiera habido avistamientos de monstruos antes, como el de Nueva York, que era mucho más poderoso que este. Sin embargo, lo que el coronel Rhodes no sabía era que Robert estaba involucrado en ambos incidentes monstruosos que tenía en mente. Descubriré quién eres. Decidió Tony Stark en el avión. Creía recordar la apariencia de Robert y podría buscar su identidad a su regreso, o al menos encontrar algunas pistas. Lo que no sabía era que Robert siempre había operado bajo el alias de Kakaroto. Mientras tanto, Robert aplaudió, no porque el helicóptero llegara sino porque sintió que varios grupos de personas regresaban a la base, así que fue a comprobarlo.
Al ver sus equipos y vestimentas idénticas, Robert continuó decididamente eliminándolos, evitando que encontraran su hogar destruido y causaran más caos. En cuanto a Tony Stark, Jensen y el asunto del helicóptero, Robert no estaba muy interesado. Tras resolver estos problemas, Robert continuó su travesía por el desierto, esperando la llegada de la tormenta de arena. Quizás fue buena o mala suerte, pero al día siguiente se levantó un viento fuerte en el desierto, seguido de arena y piedras que volaban. Robert experimentó las maravillas de la naturaleza mientras intentaba imitar este estado con su energía, volando y girando en el cielo sin usar la técnica de vuelo. Días después de explorar el desierto, Robert partió y se dirigió al sur, hacia el Océano Índico. Finalmente regresando, Clark suspiró aliviado, relajándose un poco. Pero en cuanto Clark se relajó e intentó localizar a Robert de nuevo, lo perdió. ¿Robert?, preguntó. La expresión de Clark se tensó, escudriñando todo el Océano Índico y luego otros mares, sin encontrar a Robert. ¿Qué pasó? Al ver la expresión tensa de Clark y oírlo llamar a Robert, Martha y Jonathan Kent lo miraron con preocupación. No es nada, es que de repente no encuentro a dónde fue ese tipo. Quizás fue a cazar ballenas en aguas profundas. No se preocupen, iré a echar un vistazo. Clark respiró hondo, tranquilizándose rápidamente, tranquilizando a los Kent. Kara, vigila todo, voy a salir. Clark contactó mentalmente a Kara, le dio instrucciones, asintió a los Kent y se elevó hacia el cielo, desapareciendo. Después de casi medio año, el rango visual y auditivo de Kara se había ampliado, cubriendo desde Metropolis High School hasta su casa. Sin embargo, Kara estaba visiblemente ansiosa, escuchando la conversación de los Kent, con los ojos llenos de preocupación y los puños fuertemente apretados. Por otro lado, poco después de entrar al Océano Índico, Robert sintió hambre ya que el desierto carecía no solo de víveres sino también de recursos animales, pasando días sin una comida completa. De hecho, como dijo Clark, Robert persiguió ballenas en el mar, pero pronto frunció el ceño cuando la ballena que percibió desapareció repentinamente. ¿Qué pasa? Un pensamiento cruzó por la mente de Robert, y se dirigió hacia donde había desaparecido la ballena. Al poco tiempo, Robert se encontró con una niebla que limitaba sus sentidos, su visión y su audición, pero impulsado por la curiosidad, se sumergió en la niebla. ¡Zas! Abriéndose paso rápidamente entre la niebla, Robert vio una isla. La ballena que estaba rastreando estaba allí, pero Robert no la miró, pues percibía una presencia familiar. Dinosaurios. Las criaturas que Robert siempre había anhelado. Los ojos de Robert brillaron y desapareció, atacando a un lagarto trueno. Robert, ¿qué es una ballena? No me suena. De no haber sido porque la ballena entró accidentalmente en esta zona, Robert no habría descubierto este paraíso, lleno del aire salvaje de la tierra prehistórica. Incluso el contenido de oxígeno parecía más alto. Pero el interés de Robert no estaba en el medio ambiente. Le intrigaba saber si los dinosaurios de aquí tenían el mismo sabor que los del mundo de Dragon Ball. Golpe. 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 Cuando Robert atacó al lagarto trueno, este reaccionó rápidamente. Las criaturas que crecen en un entorno tan salvaje tienen un fuerte sentido del peligro, así que el lagarto trueno huyó. Desafortunadamente, no fue lo suficientemente rápido, especialmente en comparación con Robert, cuyos ojos brillaban de hambre y deseo. Al instante siguiente, Robert apareció en el camino del lagarto trueno, bloqueándolo. El lagarto se detuvo, observando con recelo a Robert, sin comprender por qué una criatura tan pequeña podía hacerle sentir amenazado. Aún así, el instinto lo impulsó a retroceder, golpeando el suelo con la cola para intimidar a Robert. Golpe. 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 ¡Qué cola tan ágil! Robert admiró la cola del lagarto trueno, tragando saliva involuntariamente. Capítulo 109. Al final, el lastimoso dragón del trueno no pudo escapar de las garras de Robert. Un olor a carne flotaba en el aire, y Robert ya había empezado a saborearlo. Este es el sabor. Este es el sabor. Robert dio el primer mordisco a la cola, y al comerlo, sintió una gran satisfacción en cuerpo y mente. Entonces empezó a darse un festín hasta que, después de un rato, se tumbó en el suelo satisfecho, frotándose el estómago con comodidad. Mientras Robert yacía en el suelo, se escucharon crujidos provenientes de la jungla cercana, seguidos por la aparición de varias aves rapaces feroces, cada una de más de 6 metros de largo, con los ojos brillantes mientras miraban a Robert. Esta es la ley natural del mundo salvaje. Así como Robert consideraba al dragón del trueno como alimento, los demás seres también veían a Robert como alimento.
Recuerdo que este tipo de dragones no se supone que sean tan grandes, ¿verdad? Murmuró Robert para sí mismo, observando a los feroces raptores que emergían. El tamaño del dragón del trueno no excedía sus conocimientos, ya que estos dinosaurios herbívoros son naturalmente grandes, y hay dinosaurios similares en el mundo de Dragon Ball, que Robert había visto con más frecuencia. Sin embargo, Robert recordó que los dinosaurios como las feroces rapaces no debían ser grandes, pues eran pequeños dinosaurios carnívoros. Su caza actual también lo demostraba, pero estas feroces rapaces de más de 6 metros de largo parecían un tanto extrañas. Rugido. Mientras Robert reflexionaba, las feroces aves rapaces se abalanzaron sobre él mientras yacía en el suelo. Estallido. 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 Ante los feroces rapaces que se abalanzaban sobre ellos, Robert, aunque desconcertado, no dudó en atacar sin piedad. Tumbado en el suelo, envió al grupo de feroces rapaces por los aires con 3 puñetazos y 2 patadas. Cuando impactaron, ya habían perdido el aliento. Es un poco inútil, pero da igual, la isla está llena de dinosaurios, murmuró Robert, mirando los cadáveres de los feroces raptores. De repente, arqueó una ceja y miró hacia las profundidades de la isla, donde 2 poderosas auras estallaron y chocaron. ¿Eh? ¿Qué auras tan poderosas, incluso más fuertes que esos 2 monstruos? Las auras que Robert sintió eran las más fuertes que había encontrado en este mundo, incluso más fuertes que las de Abominación y Hulk, con las que se había topado anteriormente, por un margen significativo. ¡Zas! En un instante, la figura de Robert desapareció, corriendo hacia la fuente de las 2 auras. Pronto, sintió que el suelo temblaba sin parar, seguido de rugidos que resonaban a su alrededor, sacudiendo violentamente los árboles cercanos. Tiranosaurio Rex. Un simio gigante, Kong. Enseguida, Robert vio a los combatientes, pues sus tamaños eran demasiado llamativos. El tiranosaurio Rex medía casi 10 metros de alto y unos 20 de largo, mientras que la altura de Kong no era mucho menor que la del simio gigante de Robert, que también medía unos 12 metros. Como si percibieran la aproximación de Robert, Kong y el tiranosaurio Rex se detuvieron y sus enormes ojos se giraron simultáneamente hacia Robert. Cuando el aura de Robert estalló, miró al tiranosaurio Rex y a Kong con emoción, pues las auras de los 3 seres chocaban. El tiranosaurio Rex ladeó la cabeza, miró a Robert con intensidad, luego se dio la vuelta y se adentró en las profundidades de la selva. «No te vayas», gritó Robert, reacio a dejar escapar a semejante oponente. Con Kong aún allí, pensó, ¿por qué no luchar primero contra el tiranosaurio Rex y luego contra Kong? Rugido. Para sorpresa de Robert, mientras cargaba contra el tiranosaurio Rex, Kong extendió la mano para detenerlo, pero el tiranosaurio Rex no mostró intención de quedarse y se fue sin mirar atrás. Rugido. Tras detener a Robert, Kong le rugió y luego señaló hacia otra dirección, como diciéndole que se fuera. Bueno, pelear contigo es lo mismo. Después de derrotarte, iré a buscar a ese tiranosaurio Rex. Robert negó con la cabeza, con la mirada fija en Kong, y su espíritu de lucha empezó a aflorar. Rugido. Kong parecía algo desconcertado, sin comprender por qué el aura de Robert era tan similar a la suya durante la batalla. ¡Bum! Al instante siguiente, Robert, sin perder el tiempo, le dio un puñetazo a Kong en el pecho. Kong retrocedió varios pasos, casi cayendo al suelo. Tras estabilizarse, Kong miró a Robert con furia y volvió a rugir. No es muy efectivo, ¿eh? Bueno, entonces es justo tener una pelea como Dios manda en mi forma de simio gigante. Aún no he encontrado un oponente adecuado para esta forma. Al darse cuenta de que su puñetazo no le había infligido mucho daño a Kong, Robert negó con la cabeza y le sonrió al rugiente Kong. Rugido. Con un rugido, el cuerpo de Robert se hinchó con el viento, transformándose instantáneamente en un simio gigante más alto que Kong. En apariencia, el simio gigante Robert y Kong eran bastante similares, excepto que la boca abierta del simio gigante Robert era visiblemente más feroz, mientras que Kong parecía algo más juvenil. Rugido. Kong, al ver al simio gigante Robert, mostró una pizca de confusión en sus ojos, sin comprender cómo Robert, que era solo un humano, se había convertido de repente en uno de los suyos. Ruge, no puedes hablar, no importa, no puedes. Vamos, peleemos y hablemos. Robert, el simio gigante, al escuchar el rugido incomprensible de Kong, negó con la cabeza. Incluso en su forma de simio gigante, no podía comunicarse con Kong como uno de los suyos. Molesto, dijo, y luego se colocó, retando a Kong a una nueva batalla. Rugido.
Esta vez, Kong pareció comprender las intenciones del simio gigante Robert. Rugiendo con entusiasmo, cargó contra él, con sus enormes puños dirigiéndose hacia su cabeza. Golpe. El simio gigante Robert esquivó el puño de Kong y, con un tirón, aprovechó el impulso de Kong para lanzarlo al suelo, haciendo que éste temblara. Incluso como simio gigante, Robert conservó su instinto de combate, y su velocidad y reacción no se vieron afectadas en lo más mínimo. Comparado con el algo torpe Kong, Robert, el simio gigante, era sin duda más ágil. Al momento siguiente, el simio gigante Robert golpeó a Kong, quien no intentó bloquearlo sino que respondió con un golpe a Robert. Esta fue la regla de supervivencia que Kong aprendió en la isla salvaje. Ante un ataque, se debe responder con mayor agresividad. La mera defensa solo provocaría ataques más feroces del enemigo. Bien. Frente al estilo de lucha de Kong, los ojos del simio gigante Robert se iluminaron de emoción, rugiendo con fuerza mientras chocaban puño contra puño. Auge. 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 Mientras tanto, afuera, en el mar, Clark frunció el ceño, observando cada centímetro de la superficie. De repente, su mirada se agudizó al divisar una niebla impenetrable, capítulo 110. Cuando Clark vio la niebla impenetrable, comprendió a grandes rasgos por qué no podía encontrar a Robert. Al instante, Clark se adentró en la niebla con decisión. A pesar de desconocer qué había dentro, era el lugar más probable donde Robert podría haber desaparecido. Naturalmente, Clark quería comprobarlo. Con un silbido, Clark atravesó la niebla a toda velocidad y pronto vio una escena que nunca antes había visto. Había visto muchos paisajes en la Tierra, pero ninguno tan primitivo y salvaje como este. Sin embargo, Clark no se detuvo en estas imágenes. Su visión de supervisión se fijó de inmediato en los dos monstruos que luchaban en el centro de la isla salvaje. Sí, tan pronto como llegó, Clark vio a un simio gigante un poco más grande peleando con un Kong más pequeño. Y Clark reconoció de un vistazo que el feroz simio gigante era su hermano perdido, tonto y beligerante. El ferviente espíritu de lucha le resultaba demasiado familiar a Clark. El otro Kong parecía completamente aturdido por el choque de golpes, quedándose atrás, con el simio gigante asestando 3 o 4 golpes antes de que Kong apenas pudiera contraatacar con uno. Clark. Sin embargo, cuando Clark vio al simio gigante Robert, este también se detuvo, percibiendo su presencia. Rugido. Al ver que el simio gigante Robert se detenía, Kong creyó haber encontrado una oportunidad para contraatacar y rápidamente lanzó un puñetazo hacia la cabeza del simio gigante Robert. Chasquido. Pero al instante siguiente, el puño de Kong fue firmemente atrapado por el simio gigante Robert, quien luego estrelló poderosamente el enorme cuerpo de Kong contra el suelo. Auge. Con un fuerte ruido, la isla tembló y Kong quedó tendido en el suelo, mirando al cielo algo desconcertado, cuestionándose la vida. Un Kong no podía entender por qué este compañero que apareció de repente, solo un poco más alto que él, era tan capaz de pelear, quedándose sin ningún poder para contraatacar. Desapareces y luego intimidas a los niños aquí. Resonó la voz de Clark irritada cerca del simio gigante Robert. ¿A qué te refieres con intimidar a niños? ¿Alguna vez has visto a un niño tan grande? Robert, el simio gigante, puso los ojos en blanco, encogiéndose lentamente hasta su tamaño normal, y miró a Kong, que yacía en el suelo, replicando. ¿Rugido? Al oír el ruido, Kong se levantó del suelo, miró a Robert y Clark flotando en el aire y emitió un leve rugido, con los ojos llenos de confusión. No solo no entendía por qué su compañero se había vuelto tan pequeño de repente, sino que tampoco entendía por qué podía volar, y si el que estaba a su lado también era su pariente. Entonces, ¿qué especie es? ¿Es pariente tuyo? Sin embargo, ante el rugido de Kong, Clark tampoco lo entendió y miró a Robert con vacilación para preguntar. ¿Cómo podría estar relacionado? Es solo una coincidencia que también sea un simio gigante. Su tamaño probablemente tenga algo que ver con el entorno de aquí. Robert negó con la cabeza, mirando fijamente a Kong. Sin embargo, teniéndolo como referencia, creo que podría tener la oportunidad de dominar aún más el poder del simio gigante. Rugido. Al ver que Robert y Clark lo ignoraban, Kong se puso un poco nervioso, señalando primero a Robert y luego a sí mismo, y empezó a gesticular. Ah, creo que lo entiendo. Clark observó los gestos de Kong, arqueó una ceja y luego rió burlonamente. Parece que te pregunta cómo pasaste de ser tan grande a tan pequeño, y si podrías enseñarle. Parece que no lo consideras pariente, pero él te considera uno. Parentesco es parentesco, entonces. En fin, tengo que aceptarlo por ahora.
Es más fácil comunicarse si se considera parentesco, Espera, quizá la telepatía funcione para comunicarse, dijo Robert, y de repente pensó en algo, intentando liberar su poder mental. ¿Qué acabas de decir? La voz de Robert resonó en la mente de Kong, sobresaltándolo. Luego lo miró con un rostro lleno de alegría. ¿Eres de mi familia? ¿Por qué no te había visto antes? ¿Por qué puedes transformarte en humano? ¿Puedo transformarme en humano también? Pronto, Robert escuchó las ingenuas e incesantes preguntas de Kong, lo que lo hizo detenerlo repetidamente. Espera. ¿Has visto humanos? ¿Cuándo? Robert arqueó una ceja y le preguntó a Kong. Robert no había sentido presencia humana en esta isla salvaje, y en un entorno tan salvaje, pensó que los humanos normales tendrían dificultades para sobrevivir a menos que los humanos de aquí también se hubieran vuelto más grandes y feroces como los dinosaurios. ¿Cuándo? Lo olvidé, hace muchísimo tiempo. Kong se rascó la cabeza, murmurando algo confuso. En una isla tan desolada, el tiempo era incierto. Kong ni siquiera sabía cuántos años tenía, pues se consideraba un niño, ya que aún no había vencido al tiranosaurio Rex. Solo al derrotarlo podría considerarse adulto. Así, Robert y Kong tuvieron un breve intercambio, sin obtener mucha información, solo descubriendo que alguna vez existió una civilización humana en esta isla. Pero no evolucionaron ni crecieron como estos dinosaurios y Kong, y finalmente fueron eliminados por la naturaleza. Los humanos que Kong vio una vez fueron probablemente los afortunados sobrevivientes que no duraron mucho. De hecho, para los humanos comunes, esta isla era demasiado peligrosa. Incluso maestros de artes marciales como Jackie Chan o aquellos que adquirieron poderes místicos como Johnny Strong podrían no sobrevivir aquí debido a los peligros circundantes, no solo de varios dinosaurios carnívoros, sino también de gusanos gigantes devoradores de hombres, 100 pies y arañas. Sí, los insectos aquí eran casi tan grandes como los humanos, lo que realmente lo convertía en una isla de monstruos, donde solo los monstruos podían sobrevivir. ¿Qué? ¿Quieres vivir aquí? Al cabo de un rato, Clark exclamó en estado de shock, mirando a Robert con irritación. Ni hablar. Esto no es negociable. Este lugar está bloqueado por la niebla, completamente invisible desde el exterior, y definitivamente no puedo dejarte aquí solo. ¿Y cuánto tiempo llevas sin estar en casa? ¿Eh? Acabas de salir de casa de Diana y de repente desapareciste. ¿Sabes lo preocupadas que estamos, Marta y las demás? No quise desaparecer, y tengo cosas importantes que hacer. Ante la postura repentinamente asertiva de Clark, Robert encogió el cuello, murmurando algo culpable. Kong, aprendiendo de Robert, también encogió el cuello. Aunque Clark no se había transformado en un simio gigante, en ese momento Kong sintió que la presencia opresiva de Clark era aún más fuerte y decidió someterse con decisión.